Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos aquí, Señor, para disfrutar un tiempo en tu presencia como familia, Señor. Buscando tu rostro y buscando también aprender de ti, Señor. Señor Jesús, hoy nos queremos sentar a tus pies, dejar a un lado las preocupaciones, los afanes de este mundo, Señor, y queremos aprender de ti, Señor. Te ruego que tú hables, Señor, a través de tu siervo, Padre, a través de mí. Que pongas en mí tus palabras, ayudes a estructurar los pensamientos y que salga con claridad las ideas para que podamos, Señor, salir de aquí edificados y transformados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con la serie de... ¿Qué serie estamos viendo? A ver si ha valido todo el trabajo y todo el esfuerzo. ¿Cuál? La de David. Ok, puedo permitir, hay una ligera confusión ya que estamos intercalando dos series, pero yo estoy tocando la serie de Conócelo. Estamos viendo 7 aspectos de la personalidad de Dios. Y es algo muy importante. De hecho, si sabes que la Biblia te dice que si hay algo en lo que te puedas gloriar, no es en tus proyectos, no es en tus cosas que emprendes, no es en lo que eres, sino en conocer a Dios. Tan importante y tanto le pone Dios el realce en que dediquemos tiempo a conocerlo a Él. Entonces, no es de extrañarse que la Biblia sea un libro centrado en la persona de Dios. Él quiere que lo conozcamos. Y tiene lógica. Digo, Dios tiene como primer mandamiento que lo amemos a Él. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, espero que sepan eso. Pero la pregunta de aquí es, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Entonces tienes que conocer a Dios. Y muchas veces estamos amando a un Dios que nos han vendido que no se aleja de la realidad. Nos venden, por ejemplo, la idea de un Dios amoroso que no castiga, un Dios pasalones, habíamos comentado, un Dios que a veces tenemos la idea de un Dios injusto porque vemos en este mundo cuánta injusticia no hay. Y todas esas cuestiones hemos visto anteriormente. De hecho, haciendo un pequeño repaso, hemos visto ya 5 aspectos de la personalidad de Dios. Hemos visto a Dios poderoso, ¿sí? A qué se refiere, cómo aplica en nuestra vida. Porque esa parte de la personalidad de Dios es muy útil cuando nos sentimos débiles o en problemas donde vemos que nada ni nadie nos puede salvar de ellos. También vimos Dios celoso. Esa parte me fascina porque sabes que este lado celoso de Dios te hace a ti ser especial, porque con ninguna otra criatura tiene esto, más que contigo y conmigo. Él desea que nos sea en una relación tan íntima, personal como la relación de un esposo y una esposa, y te cela, porque tanto es el amor que Dios tiene para contigo. También vimos obviamente el Dios amoroso, el hecho que Dios tiene planes tremendos, hermosos para ti. No son como tú los piensas, pero son planes hermosos. Habíamos visto que la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, para ti y para mí. También vimos la severidad de Dios. Habíamos platicado la analogía de los diferentes tipos de profesores, los barcos, los pasalones y los estrictos. Bueno, Dios es del tipo estricto que luego del examen no te va a pasar nada. Sí, te va a ayudar a que estudies y toda la cosa. También vimos que Dios es justo. Y ahora vamos a ver a Dios misericordioso. Y esta parte de la misericordia de Dios es algo que... Ay, gracias que nuestro Dios es así, que tiene misericordia. Porque la parte justa y la parte severa nos mete en problemas. Nos mete en graves problemas. Porque somos seres caídos, pecamos. Y luego te encuentras con que Dios es justo, en donde no puede dejarte sin castigo, porque eso sería injusto. Luego te encuentras que Él es severo, que Él es estricto, o sea, ni una pizca te va a pasar por alto. Y dices, en la torre. Y esta parte, la misericordia, se manifiesta como para compensar esa severidad y esa justicia de Dios y traer vida ahí donde la justicia no podría. Fíjate bien en esto. Si la justicia es darte lo que mereces, la misericordia de Dios es
no darte lo que mereces o otorgarte lo que no mereces. ¿Sí? Sinónimos de la misericordia, estamos en la Biblia tú encuentras como benevolencia, compasión, clemencia, perdón. ¿Sí? Y algunos pasajes que hablan acerca de esto los encontramos en Números 14, del 18 al 19, donde dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable. Fíjate la contradicción, perdona, así no le da el castigo que merece, pero al mismo tiempo dice que no tendrá por inocente el culpable. Ahorita vamos a resolver esa aparente contradicción. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona hasta la iniquidad, ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Esta es una oración de Nehemías. Y estaba Nehemías invocando a la misericordia de Dios para que pudiera extender el perdón sobre el pueblo de Israel. También en Éxodo 34 lo encontramos donde dice, en versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, aquí estaba Dios manifestándose delante de Moisés y iba a manifestar parte de su gloria, de quién es él. Y dice, pasó Jehová delante de él y proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Fíjate el énfasis en la misericordia, en lo tardo para la ira, porque es un área, es un aspecto de la personalidad de Dios que la Biblia lo exalta mucho. Aún más que la justicia. Sí, vamos a ver todo eso. En 2 Crónicas 39 dice, pero porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. ¿Por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Fíjate el clamor de Dios. Dice, ¿sabes qué? Vuelve. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Ante la imagen de un Dios justo y severo es, al contrario, te apartas y te escondes. Pero esta parte de Dios misericordioso te trae de vuelta, aunque estés en una situación de pecado, una situación en donde no eres digno. Gracias a Dios que es un Dios misericordioso. Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjate el énfasis. Dice misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y vamos a ver ahorita que todo eso es sinónimo. ¿Sí? Es Dios enfatizando ese atributo de Dios tan importante. Nehemías 9:17 lo reitera, dice, tú eres Dios perdonador, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte, rico en amor inagotable. En el versículo 31 también lo remarca. En tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú! Ay, gracias. En serio que estamos de pie por la pura bondad, por la pura misericordia de Dios. Cuando te da Dios una revelación de lo miserable y pecador que eres, te alegra conocer esta parte de Dios. Es un alivio saber esto. Dice Salmo 78:38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Qué hermoso. Joel 2:13 dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Fíjate cómo lo menciona la versión Reina Valera. Te lo leí en la versión Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¡Oh! ¡Qué hermosa faceta de Dios! Nada más ponte a pensar en esto. Si Dios solamente fuera justo, estricto, estaríamos en la ruina. ¿Cómo te acercarías a Dios? ¿Con qué confianza te podrías acercar? ¿Ya pecaste? ¿Ya no hay solución? ¿Ya no hay forma de
de poderte reconciliar con Dios. Al menos que fuera misericordioso. Y fíjate el clamor de aquí de Joel. Puesto que Él es misericordioso, aunque hayas pecado, ¿sabes qué? Vuelve. Hay oportunidad. ¿Sabes cómo se manifiesta la misericordia de Dios? En esos pasajes aquí vimos a grandes rasgos, pero te voy a explicar cómo se manifiesta la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Fíjate, la justicia y la sabiduría de Dios causa nuestra destrucción por causa de nuestro pecado. Pecaste, la paga es muerte, bye. Sí, te damos lo que mereces. Así como que no nos vemos muy contentos. Ok, ahorita vamos a ver. Pero en su amor no desea nuestra destrucción. ¿Se acuerdan de que vimos la parte amorosa de Dios? Dios tiene ¿qué? Buenos planes para con nosotros. Dices, ¡fiu! Pero es justo y severo. Y pecaste. Entonces te tiene que dar lo que mereces. Chin. Entonces en su amor no desea nuestra destrucción, sino nuestra vida. Y cumplir todos esos maravillosos planes que tiene para con nosotros. Bueno, es aquí donde la misericordia se manifiesta para compensar la severidad y la justicia de Dios. Fíjate, es compensar la justicia y la severidad de Dios, no eliminarla, porque es parte de la personalidad de Dios. ¿Cómo le compensa? De 3 formas. ¿Quieren saberlo? Primera forma en que Dios compensa la justicia y su severidad. Primera forma es aplazando el castigo. Segunda, quitando el castigo. Y tercera, acortando el castigo. Sí. Es la forma en que Dios manifiesta su misericordia. Y dice, oye, ¿cómo Dios manifiesta su misericordia? De 3 formas. Aplazando el castigo, quitando el castigo y acortando el castigo. Todo tiene que ver con el castigo. Y como tú y yo somos pecadores, nos concierne todo esto. Sí, es saber qué onda con esto. ¿Cómo puedo verme beneficiado de esto? Aplazando el castigo. Es aquí donde la Biblia donde dice que Dios es, como leímos en los pasajes, tardo para la ira. Sí. Ese tardo para la ira no te habla de otra cosa más que aplazar el castigo. Y eso lo leímos en los pasajes que les leí ahorita. Éxodo 34:6, Joel 2:13, Nehemías 14:18, Nehemías 9:17, Nahum 1:3, etc. Sí. Y esto tiene que ver con el hecho de que como Dios se duele en el castigo, nada más ponte a pensar en eso. Dios te ama tanto que quiere cosas buenas para ti, no tu destrucción. Sí. Entonces, como un padre amoroso es como que, ching, te portaste mal. Y no es como que le gusta darte el castigo, pero lo tiene que hacer porque es parte de su justicia, es parte de lo que tiene que hacer para disciplinarte. Y dice Joel 13 que le duele el castigo. Por eso hace hasta lo imposible para que vuelvas y no seas castigado. Hasta lo imposible. Te da un tiempo para que te alinees a su voluntad. Según que el castigo viene. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? En misericordia no te voy a castigar inmediatamente. Sí. Muchos dicen, oye, ¿por qué Dios no pone en orden la creación? Por amor a nosotros. Sí. ¿Por qué permite tanta maldad? Por amor a nosotros. Porque ¿sabías tú que tú eres también partícipe de toda esta maldad? Tú también creas maldad. Y si Dios pusiera todo en orden, ahí nos vemos. Sí. Todo lo que hace Dios es que aplaza el tiempo de su justicia por amor. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:21. Y esto lo dice a la iglesia, nada más imagínate. Le dice a la iglesia de Tiatira, a varios miembros que estaban ahí en pecado, le dice a Jesús, le he dado tiempo para que se arrepienta. Darte tiempo para que te arrepientas es aplazar la fecha de castigo. Dios está diciendo, no quiero castigar, no me gusta castigarte. ¿Han visto así esos papás que dicen, me esto me va a doler más a mí que a ti? Antes de darles el... Porque no es agradable. De hecho, cuando a veces mi hija se porta mal y le veo con cara de temor porque ella sabe que le va a tocar, no es agradable hacer sufrir a los que amas. No es agradable. Y Dios tiene el mismo corazón del Padre. De hecho, más y mejor. Romanos 10:21 dice, hablando de Israel, Dios dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se imaginan a Dios, la escena de Dios de que, por favor, vengan, así extendiendo sus manos de que, ¿por qué no los castigó inmediatamente cuando se estaban portando mal? Por
por misericordia. Quería aplazarles el castigo. Quería hacer todo lo imposible para que volvieran. Por eso, ¿sabes que toda la mecánica de la salvación, del plan de redención, tiene que ver con esta faceta de Dios de que es tardo para la ira? ¿Te acuerdas cómo comenzó predicando Jesús el Evangelio? Comenzó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. Eso fue lo primero que empezó a predicar Jesús. De hecho, lo que predicamos todavía nosotros. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué se ha acercado? ¿Por qué no ya vino? Porque si viene, tiene que poner todo en orden. Y ese acercamiento es como que sí está, pero todavía no todo. Y lo que está haciendo el Señor está dando la oportunidad para que toda la gente pueda venir a arrepentimiento y no sea destruida cuando venga y se establezca por completo el reino de Dios. Entonces, te da un tiempo para que te alinees. Pero no solamente te da un tiempo. Persiste por todos los medios para que escapes del castigo. O sea, nada más quiero que piensen en esto. La misericordia de Dios no elimina la justicia y la severidad de Dios. No la elimina. Y Dios sabe la severidad del castigo, lo fuerte que va a ser. Entonces hace hasta lo imposible para convencerte de que te evites el castigo. Sí. Mateo 23:34, Jesús lo pone de esta forma: por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. ¿Por qué? Para tratar de convencerlos de que eviten el castigo. Si algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Nada más ponte a pensar en esto. Dice, ¿qué molestia de Dios por qué ocasionarles esta molestia a sus siervos? Siervos suyos, maestros, sabios que quieren persuadir a la gente, en vez de hacer de que les agradezcan, de que, gracias por querer, por obedecer a Dios y por mostrarnos ese amor y que nos... Al contrario, dice aquí que los matarán, crucificarán, azotarán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. ¿Y por qué Dios no les evita esa molestia a sus siervos? ¿Por qué aún así sabes que, aunque te van a tratar así, ándale, ve? Señor, se van a burlar de mí, ve. ¿Por qué? Porque sabe que la severidad con la que va a venir el castigo. Y Dios hasta lo imposible y te pone a ti como cristiano y además a que hagas a veces el ridículo, la gente se burla de ti y además con tal de evitarles el castigo a las demás personas. Mateo 23:37 habla de la frustración de Dios con respecto a esto y habla de los intentos de Dios. Dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. ¿Sabes? Acabo de terminar de leer Jeremías. Ya lo había leído, nada más mi Dios me había puesto a volverlo a leer. Y tú ves en el libro de Jeremías la mezcla del juicio y la severidad de Dios con la misericordia. Y es un libro agridulce, ¿sí? Porque tú ves a Dios desatando sus juicios, advirtiendo eso, pero también ves la misericordia de Dios tan fuerte. En Jeremías, Dios iba a traer un juicio sobre Israel tan fuerte, donde iba a venir guerra, pestes, y la gente iba a morir de guerra, pestes y hambre. ¿Sí? Dice que hasta aún iban a comerse a sus hijos de la desesperación. Nada más ponte a pensar en eso, cómo iba a estar la cosa. ¿Sí? Tan fuerte iba a venir el justo juicio de Dios, que le dice a Jeremías, en el Jeremías 26, del 2 al 3, le dice, ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judea a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré al parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Entonces, primer acto, le dice, Jeremías, ándale, aprovechando que va a venir todo Israel para las reuniones y las celebraciones del templo, ponte en medio y adviérteles en medio de esa situación. ¿Y qué creen? ¿Atendieron el llamado? ¿Se arrepintieron? ¿Qué creen? No se arrepintieron. ¿Dios se dio por vencido? No. Lo vuelve a hacer. 10 capítulos después, en Jeremías 36, del 2 al 3,
Dios le dice a Jeremías, toma un rollo y anota todos mis mensajes contra Israel, Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje ya por los tiempos de Josías, escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Quizá los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensado para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. ¿Sí te das cuenta? Dios, en ese tiempo de misericordia donde está aplazando el castigo, lo que hace es que insiste de diferentes medios. Y tal vez tú me estás escuchando y dices, oye, Dios ha mandado un montón de gente a mi vida. Mi papá me ha hablado de Cristo, mis amigos, me están bombardeando por todos lados. Es Dios detrás de ti, buscándote evitar el castigo que viene detrás de tu vida, que viene sobre ti. Y lo hace de diferentes medios. Con Jeremías, platicadito, luego por escrito, y ahorita está por video, por los medios que se requieran. Dios va a seguir insistiendo, por amor. Por eso también en el Nuevo Testamento, en la iglesia, que somos nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Vuelve. ¿Sí? Y te lo decimos en video, en audio, por escrito, por todos los medios, a ver si así funciona. Como dice Dios por medio de Jeremías, quizá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas que están por suceder. Y esta misericordia de Dios tú la ves desde el inicio. ¿Quién fue el hombre más longevo de la Biblia? Matusalén, exactamente. ¿Cuánto vivió? ¿Se acuerdan? 969 años. Casi 1000 años. Le faltó 31 años. Imagínate para cumplir el milenio. Así como que ¿cuántos velitas le pondrías en el pastel? No. Récord Guinness y toda la cosa. Bueno, Matusalén fue hijo de Enoc. ¿Se acuerdan quién fue Enoc? Enoc. ¿Se acuerdan quién fue? No. Enoc fue la persona que caminó con Dios y ¡puc! Ya desapareció. Fue abducido por Dios. Y Matusalén es interesante que, ¿saben en qué fecha murió Matusalén? Hoy se cumple su... No. Matusalén murió el año en que vino el diluvio. Por eso no se subió a la barca. Sí. Interesantemente es que se dice que había una profecía de que la fecha en que Matusalén muriera, iba a venir el diluvio. Sí. Entonces imagínate así que todo el mundo cuidando a Matusalén. Ay, hijito, no te vayas a morir. Se enfermó Matusalén. ¡No! Imagínate la cosa. Pero resulta que esa gracia, esa bondad de Dios llegó a extenderse tanto que se convirtió en el hombre más longevo de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios así larga su misericordia. ¿Sabes qué? Vamos a darles un poquito más y un poquito más. Y Matusalén, Señor, ya quiero partir. No. Sí. Y el año que cayó, cayó el diluvio. ¿O se acuerdan de el caso de Nínive y Jonás? A los que no han leído el libro de Jonás, dices, oye, ¿por qué Jonás quiso huir y no obedecer a Dios y ir a esa ciudad de Nínive? Porque los de Nínive eran opresores de Israel, eran los enemigos. Es como si te dijeran, a la persona que te maltrata en tu trabajo, en tu escuela o demás, ve y comparte el evangelio. No, Señor, que se pudren en el infierno. ¿Really? Así a veces tenemos esa actitud. Bueno, Jonás tenía esa actitud. Dice, no. Y se va y se esconde y toma el barco y vimos todo lo que sucedió, que manda la tormenta, estragado por el pez y demás. Entonces, muy renuente, Jonás, porque se arrepiente ahí cuando estaba en el estómago del pez, va y hace la encomienda a Dios y predica de mala gana a los de Nínive. Y
predica de mala gana y aún así, en su mala predicación, la gente se arrepiente. Imagínate. Podría tener mala actitud, pero estaba ungido el tipo. Fíjate lo que dice. Y luego, ya que se arrepiente, estaba Jonás así a las afueras de la ciudad, viendo la ciudad, y viendo así como que Dios iba a traer para destruirla, ¿no? Confiando en que no se iban a arrepentir de tan mala predicación que había hecho. Fíjate lo que dice. Y no funcionó. Se arrepintieron. Dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. O sea, no lo mataste ya. Porque quería venganza este Jonás. Imagínate. O sea, no quería compartirles porque sabía que el amor de Dios era tan bondadoso que si se arrepentían los iba a perdonar. Sí, no, imagínate. Espero que nunca, no nos veamos nosotros en esa situación, ¿no? Así que te comparto, no te quiero compartir, pero nada más porque Dios me obligó. No, porque sea por amor, chicos, y porque tenemos interés a pesar de esas situaciones. Y Dios le contesta, porque le hizo que sea una planta que le daba sombra y se murió la planta de un día para otro. Y Jonás está enojadísimo. Y dice, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Fíjate Dios. No era su pueblo el escogido, no era su Israel. Pero Dios muestra su amor y su misericordia con todo el mundo. Con todos. Y aún pone a las personas, hasta las menos competentes, a que hagan cosas que ni siquiera quieren por amor. Y hace que personas, sus mensajeros, sufran persecución, azotes y demás. Y está dispuesto a tolerar el maltrato de sus siervos por amor a ti, por amor a nosotros. Y en el caso actual, se repite la misma historia. Digo, no con la actitud de Jonás, espero que no, pero se repite en el sentido de que Dios sigue aplazando la fecha de castigo. Segundo de Pedro 3:9, famoso versículo, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Es que Dios se tardó mucho en venir. Dale gracias a Dios. Es la misericordia alargándose. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Esto viene en 2 de Pedro 3:9. ¿Sabes por qué Dios se tarda en venir y poner en orden toda su creación? Es por amor a ti, por amor a mí. Para que los que no se han arrepentido, ni les ha caído el 20 todavía, para que los que no han ordenado su vida puedan todavía hacerlo. Porque, acuérdense, la misericordia no elimina la justicia ni la sabiduría de Dios, la compensa. Pero no la elimina. Y Dios hace hasta lo imposible para que escapes de ese juicio y de ese castigo que viene. Lo repite en Romanos 2:4, donde dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? A muchos, como habíamos comentado antes, se sienten confiados porque se portan mal y no viene el castigo de Dios. Dice, tenemos un Dios bien bondadoso que me ama así, tal cosa, hace salir el sol sobre los justos e injustos y demás. Pero dice aquí el versículo, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No acaso significa nada para ti eso? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Sí te das cuenta de que la bondad de Dios, la misericordia de Dios es para eso? No es para que te fíes de que, ya escapé del juicio. Porque acuérdense, la misericordia y la bondad de Dios no elimina el juicio ni el castigo. Entonces lo posterga, es la forma en que se manifiesta. Oye, se tarda Dios en castigar, gracias a Dios. ¿Sí? Gracias que es así, que es misericordioso. Te da tiempo que te pongas a cuenta. ¿Sí? Tal vez no te has puesto cuentas.
es ahora el tiempo. La otra forma, como habías comentado, era no solamente aplazando el castigo, sino también quitando el castigo. Lo que conocemos como perdonar. Primero es darlo para la ira, segundo es perdonar. Y es aquí donde entra la dinámica. ¿Cómo puede un Dios justo no darte lo que mereces? Si te has portado mal y la paga el pecado, por ejemplo, dice la Biblia que la sentencia que Dios dicta es la muerte. ¿Por qué no darte la muerte? ¿No sería injusto? ¿O tenemos a un juez pasalón? De que, señor, Salmos 149, 45, 17 dice: Dios es Jehová, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Fíjate la aparente contradicción. Si la misericordia se manifiesta no dando el castigo, y menciona que es justo, ¿cómo complementas o cómo unes esas dos partes? Aparentemente son contradictorias. Nahum 1.3 menciona que no deja sin castigo al culpable. Y pregunta, ¿somos o no somos culpables? Claro, ¿cómo Dios no puede dejar de darle el castigo a la persona a los que lo merecen? De eso trata todo el Evangelio. La centralidad del Evangelio es cómo Dios reconcilia la misericordia de Dios, que es el no darte el castigo, con la justicia de Dios, que es el darte el castigo. Y la solución es el Evangelio. 1 Pedro 3:18 menciona que la obra de Jesús en la cruz fue para reconciliar la justicia y la misericordia de Dios. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios no nulificó su justicia, al contrario, la exaltó y la cumplió en Jesús, porque Él estaba muriendo en tu lugar. Lo que hizo Dios es que tú te mereces morir, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Voy a hacerme carne y voy a tomar yo tu castigo. Tan importante y tan importante es la ley de Dios que no la nulifica. Cuando Dios dice, esta es la sentencia, se tiene que cumplir. Eso es donde ves también incluso la severidad de Dios. No es como que había alguna forma de torcer la ley para que pudieras saltártela en tal o cual episodio. Se te debe de cumplir. Y ves en Cristo tomando el castigo por nosotros, ves la severidad de Dios y la justicia de Dios, porque tuvo que hacerlo. Y el castigo fue horrible. Si ves en Jesús, ves la misericordia de Dios. Isaías 53, del 5 al 6 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Es lo que estaba haciendo. El sacrificio de Jesús es un sacrificio sustituto. Lo que hizo Dios fue juzgarte a ti y a mí en la persona de Jesús y darnos nuestro merecido en la persona de Jesús, para que no sufriéramos el castigo en carne propia. Por eso también dice en Romanos 3, 23 al 26, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Fíjate la lógica de Dios. Dice, ¿sabes qué? Aún a los santos del Antiguo Testamento, a las personas, no los castigó, no les dio los que merecían. ¿Por qué? Porque estaba viendo al sacrificio que iba a realizarse. Y ahí, en el sacrificio, mostrar su justicia. De tal manera que aún dices, oye, no los castigaste, no. Los castigué en Jesús, en un evento que apenas iba a suceder. Y para nosotros ya sucedió. Y dices, wow, entonces ya tenemos acceso al perdón, vida eterna. Sí, gracias a Dios. Y es gratuito. Pero es aquí donde tenemos que entender esto.
La misericordia de Dios no se aplica indiscriminadamente. Ya empezamos con cosas. Pregunta. Dice la Biblia en Romanos que le dice, es una cita del Antiguo Testamento, dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. La pregunta aquí es, ¿de quién Dios tiene misericordia? ¿A quién Dios sí perdona y a quién no? La base está en el sacrificio de Jesús. Dios no perdona por chiflazón, simplemente perdona porque hay una base en la cual hay alguien que ya pagó el precio de tus pecados. Sí. Hay alguien que ya depositó lo que debes. El perdón no se da nada más así porque sí. Hay alguien que me decía, oye, si Adán y Eva pecaron, ¿por qué no los perdonó inmediatamente? Porque alguien tiene que pagar la condena. Dios es justo. Acuérdense que la justicia de Dios no se puede quebrantar. Pero si Dios es justo y también es misericordioso y vimos la base de la misericordia, ¿cuándo se otorga la misericordia? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Sí sabes que Dios no otorga misericordia a todos? ¡Oh, herejía! ¿Quién sí y quién no alcanza misericordia? ¿Tú estás alcanzando misericordia? Primera cosa, se requiere humildad. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan cuando el fariseo vino estaba orando y juntamente con el publicano pecador? Y empezó a orar, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo diezmo una vez a la semana, ayuno, hago esto, hago el otro. Y el otro fariseo el otro publicano estaba así, ni podía levantar el rostro de lo humillado que estaba delante de Dios. Y está mal, Señor, ten misericordia de mí. Y dice Lucas 18:14, dice, les digo que y no aquel volvió a casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es eso? Por eso dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Si tú te acercas con Dios, con la soberbia, con la idea de que son tus méritos y que, Señor, pongamos, llegas al cielo y dices, Señor, el Señor te dice, ¿por qué te tengo que dejar? Ah, Señor, porque me porté muy bien y me lo merezco. Porque no son tus méritos. El que quiera exaltarse será humillado. Por eso las personas que quieren ganarse la salvación, la vida eterna, por medio de sus buenas obras, lo que están haciendo, están faltando este principio de la humildad. Porque tus buenas obras jamás van a poder comprar lo que costó con la sangre de Jesús. Jamás van a poder. Aún si quisieras portarte bien, has pecado en el pasado. ¿Quién borra eso? ¿Y quién va a asegurar que no vas a cometer pecado en el futuro? Es imposible. Dios nos puso en una situación donde no hay escapatoria. Necesitamos un Salvador. Y las personas que quieren ser salvos por sus buenas obras o que piensan que alguien puede ser salvo por sus propias buenas obras, caen en soberbia. ¿Y Dios qué dice? Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan por qué Jesús decía que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Porque no están conscientes de su necesidad. Piensan que lo pueden hacer con sus propios méritos. Entonces se requiere, 1, humildad. 2, para poder recibir la misericordia de Dios se requiere arrepentimiento. Lucas 24:47 dice, fíjate lo que menciona acerca del Evangelio. Dice, también se escribió este mensaje que se proclama con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, diciendo, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Para quién hay perdón de pecados? Solamente para los que se arrepientan. La versión Reina Valera lo pone de esta forma. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Proverbios lo pone de esta forma en el capítulo 28, versículo 13. Dice,
Los que encubren su pecado no prosperarán, pero si lo confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Entonces, ¿quiénes reciben misericordia? Los que se humillan y se arrepienten delante de Dios y están dispuestos a abandonar su pecado. Jeremías 7:5 dice: pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones. Órale. Entonces la misericordia no se aplica indiscriminadamente. Sí. La misericordia de Dios está condicionada a que haya un cambio en tu corazón. Fíjate que no está condicionada a que seas perfecto. Es que tienes que ser perfecto para que pueda yo tener misericordia. No. Está condicionada a que haya un cambio en tu corazón, una humillación y un reconocimiento que has pecado ante Dios y quieres cambiar. Eso no es que ya seas perfecto. Es un cambio interno en tu corazón, un cambio de actitud. Hechos 26:20 dice: comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Vóytelas. Hechos 20:21 dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos. Esto lo está diciendo Pablo. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Fíjate, la necesidad de arrepentirse, volverse a Dios y tener fe en Jesús. Por eso Jesús lo reiteraba también en Lucas 13:5, les decía que a menos que se arrepintieran, iban a perecer. Por eso Jesús comenzó predicando que el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Entonces está condicionado a que te humilles delante de Dios, a que tengas tu corazón arrepentido, es decir, la disposición de dejar tu pecado para hacer la voluntad de Dios. Y también, fíjense, hay otro condicionante que a veces no se habla de esto. Está condicionado a que extiendas a otros la misericordia que se te otorgó. Es decir, que vivas de acuerdo al perdón que se te ha otorgado. Qué heavy, ¿no? Dice Dios: yo te perdoné. Que sea misericordia. ¡Wow! Ya la recibí. Bueno, debes de mantenerla. ¿Cómo debes mantenerla? Extendiendo esa misericordia que se te dio a otras personas. ¿Cómo? Extendiendo perdón. Por eso si batallas para perdonar a otros, es como, estás como que, queriéndote salir de la misericordia de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 18:33 al 34. ¿Se acuerdan la parábola del siervo que le fue perdonado toda su deuda? Y el consiervo que le debía unas cuantas monedillas ahí, no le quise perdonar. ¿Y se acuerdan la reacción y la advertencia de Jesús? Le dice el Señor que le perdonó, que se cuenta que no había perdonado a su consiervo. Le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Póytelas. Si te está diciendo que quieres misericordia, dala. ¿Por qué crees que en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a orar y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quién? A nuestros deudores. Para mantenerte dentro de esa misericordia de Dios, tienes que perdonar. Si no perdonas, así ya te estás saliendo de la misericordia de Dios. ¿Sí? Se acaba la llave de la misericordia, la estás cerrando. No te voy a perdonar jamás. Y dice: ya se cerró la llave. Yo tampoco. ¡Qué heavy! ¿Y qué pasa si Dios no te perdona? Sí. ¿Qué pasa si no hay misericordia? No queda otra más que una horrenda expectación de juicio y castigo. La otra condicionante: que te mantengas en la fe. Sí, fíjate lo que dice Romanos 11 del 20 al 22. Dice: es cierto, está hablando del olivo silvestre que fue injertado en el olivo, ¿qué se llama? ¿Dulce? El olivo. Bueno, dice,
Dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás ahí porque sí crees. O sea, estás dentro de la posición donde recibes el amor y la misericordia y el perdón de Dios por una sola razón. Por tu fe. Y lo dice, así que no te consideres tan importante como más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero es bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, si dejas de creer, tú también serás arrancado por completo. ¡Wow! ¿Tú se requiere fe? Sí. Gálatas 5:4 menciona, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Si un momento dices que dejo de confiar en la misericordia de Dios, en lo que hizo Jesús por mí y abandono la fe, o trato de justificarme por mis buenas acciones, ya no alcanzas misericordia. ¿Por qué crees que un requisito para la salvación es que te mantengas fiel en la fe hasta el final? Porque si no, no alcanzas misericordia. Pero si te mantienes fiel, si tienes un corazón humilde, humillado delante de Dios, arrepentido, si perdonas a tu prójimo, así como tú has recibido el perdón y te mantienes firme en la fe, sucede esto. Lamentaciones 3:23, donde dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. No se acaba. Oye, caíste otra vez. Y estás incluso harto de ti porque, ¿cuántas veces no has pecado? ¿Cuántas veces no has caído? ¿Cuántas veces no te has defraudado? Y dice, mis misericordias son nuevas cada día. ¿Por qué? Porque estás en la condición en la que yo puedo otorgar misericordia con libertad. Porque estás con un corazón humillado, humilde ante mí, arrepentido, buscas hacer mi voluntad, aunque falles, y estás perdonando a otros y te mantienes firme en la fe. También, por eso Lucas 17:4 dice, y si 7 veces pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Esto es un mandamiento para ti y para mí. Oye, si alguien peca contra ti hasta 7 veces, así como que estás ya harto y viene cada vez arrepentido, perdónale. Y este mandamiento no solamente es para ti. Esto está diciendo, mejor dicho, este mandamiento que Dios te impone es porque Dios es así. Caíste 7 veces en el día con la misma cosa y vuelves a Dios arrepentido, dice Dios. Perdonado. Qué genial, ¿no? Qué tremendo que Dios es así. Nos salva del castigo y podemos tener acceso a esa misericordia, a ese recurso ilimitado pero condicionado que es la misericordia de Dios. Y hay un tiempo para la misericordia y otro para el juicio. Y eso es lo que debemos entender. Sí. La misericordia no dura para siempre. Oh. Hebreos 12, del 16 al 17 dice, asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Aquí no está hablando de que no cambies la salvación, la vida eterna, por las cosas ibarticas que te ofrece el mundo. Sí. Y si ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Hay un momento en que pueda ser demasiado tarde para arrepentirte? Sí, sí lo hay. Donde ya se acabó la gracia, la misericordia de Dios, y estás viviendo el juicio de Dios, el castigo de Dios. ¡Qué heavy, ¿no? Por eso en Hebreos 3:12 dice, pero así como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. O sea, si hoy lo escuchas, no lo endurezcas. Luego más adelante dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día
mientras dura ese hoy. ¿Cuándo? Mientras que dura ese hoy del que habla la Escritura. Porque ninguno de ustedes, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. ¿Por qué? Porque ese hoy se acaba. Mateo 5, 26 al 26, del 25 al 26 dice: si alguien te lleva al juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a camino, para que no te entregue al juez. Porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Ahorita, no sé si sepas, pero vamos camino al juez. Tu vida va avanzando, al fin vas a morir, o el Señor va a venir, cualquiera de los dos. Y si no te pones a cuentas ahorita que estás en el lapso, dice Jesús, te aseguro que ya no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Y la única problemática es que nuestra deuda como seres humanos, pecadores, es impagable. Se quiere que alguien derrame su sangre por ti, puro y santo, y que sea Dios mismo encarnado. Y solamente Dios lo hizo. Y si tú ya es la única solución que hay al respecto. Por eso dice Hechos 17, del 30 al 31, Pablo predicando a los griegos. Dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. ¿Por qué? Porque pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. O sea, Dios te está diciendo, antes de que venga el juicio, por favor, y nosotros también te decimos juntamente con Dios, arrepiéntate, ponte cuentas con Él. No subestimes y no desprecies la misericordia y la gracia de Dios, la bondad de Dios ahorita que está aplazando el juicio en tu vida. Aproveche ese día mientras que dure ese hoy, porque Dios va a juzgar, va a poner y va a darle a cada quien lo que se merece. La ventaja es que se otorga gratuitamente. No tienes que comprar la misericordia de Dios. Dice Efesios 2, 8, 9 que por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué gratis? ¿Se han preguntado? Oye, vaya que pudo haber hecho un muy buen negocio Dios con eso, ¿no? Siendo judío, digo. ¿Por qué gratis? Para mostrar su amor por ti. ¿De qué manera sabrías cuánto te ama Dios? De que sabías qué tan profundidad y qué tan ancho, qué tan amplio, como dice Pablo, tan alto, tan profundo, tan ancho es el amor de Dios, si no hubiera hecho esto por ti. Dios está tratando de conquistar tu corazón. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso va para ti y para mí, para todos. Y tal vez tú estás en la situación en la que no te has puesto a cuentas y estás confiado en que el castigo no ha venido, pero va a venir. Y el día de hoy se puede acabar. Ese hoy se puede acabar. O el día de hoy puede tu vida terminar, o puede el Señor venir. Cualquiera de las dos cosas. Y tú tienes que ponerte cuentas mientras que dure ese periodo, esa oportunidad, ese aplazamiento. Ya han pasado más de 2000 años. Ya no falta mucho para que el Señor venga. Y tú puedes entregarle tu vida hoy. Si te arrepientes, como vimos ahorita, y estás dispuesto a querer abrazar la fe, puedes tú recibir el perdón de pecados, alcanzar misericordia y escapar del juicio, el castigo. La deuda haya sido pagada por ti. Y solamente es cuestión de que tú la recibas. Si quieres hacerlo, es conmigo esa oración de entrega, donde le dices al Señor que te rindes a Él y que le pides perdón de pecados. Dile ahí: Señor Jesús, el día de hoy vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Te pido que me salves, Señor. Estoy arrepentido de hacer mi voluntad, de seguir mis propios caminos. Y al día de hoy te entrego mi vida y te pido que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y
que resucitaste. Amén. Si tú hiciste esta oración, el Señor ya te perdonó. Si diste de corazón. El Señor quiere que ahora vivas en su gracia. Que ese corazón arrepentido se mantenga a diario buscándose la voluntad de Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto. La otra forma en que se manifiesta el amor de Dios, si ya estás dentro de la voluntad de Dios, si eres ya parte de la familia de Dios, ¿sabes cómo se manifiesta? Acortando el castigo. Y eso solamente se aplica cuando eres hijo y en la disciplina que da. Fíjate, hubo un episodio con David. David la cajeteó, y bien mal, sí, varias veces. Y aún así Dios decía que era un varón conforme a su corazón. Nada más imagínate. Era pecados graves de David. Adulteró, asesinó. Nada más así, para... Y aparte hizo un censo indebido, no cumpliendo los estándares de Dios. Y Dios se enojó y le iba a disciplinar. Le dijo, por medio de un profeta, escoge David 3 castigos. Sé perseguido por tus enemigos por, que era 3 meses, una hambruna, una sequía por 3 años, o una plaga por 3 días. Y David, ay, Jesús, me asustó. Y era un castigo que venía delante de Dios. Y fíjate la reacción de Dios. Dice, David decidió, ¿sabes qué? Que caiga bajo las manos de Dios y no de las del hombre, porque Dios, fíjate la lógica de Dios, porque Dios es misericordioso. O sea, prefiero que me castigue Dios y no venga por medio de intermediarios, porque los intermediarios se le pueden bañar. Y Dios es misericordioso. Sabía David cómo era Dios y le sacó ventaja a eso. Dice, ¿quién quite y me acorte el castigo? De David. Dice, por tanto, el Señor mandó una plaga sobre él esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan hasta el norte de Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir a Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. Fíjate, ya le tocaba a Jerusalén, iba a destruirla y el Señor ya se compadeció, ya, para. Qué genial, ¿no? Así como que sabes que te mereces un pao, pero si el Señor ve el corazón humillado, arrepentido, dice, ya, restringe el castigo. Qué hermoso. Faceta de Dios, ¿no? Salmo 106, 40 al 46 dice, hablando del castigo que vino sobre Israel por todas las cosas que habían hecho, dice, sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez. Ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. Y fíjate lo que dice, aún así, Él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pecado que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. O sea, miedo del castigo, ¿sabes qué? Hasta suavecito te lo voy a dar. ¿Qué Dios como este? Y esto, como aclaración, es solamente a los que somos hijos. Sí. A los que hemos entrado en un pacto, en una relación con Dios. Fíjate lo que dice 2 de Samuel 7, del 14 al 15, hablando de Salomón. Sí saben que Salomón le cajeteó. Y bien, cajeteó. Le decían, no agarras muchas chicas. Y ahí va, 1000. Sí, el niño porque estaba chiflado. Pues puedo, ¿por qué no? Y pues ahí agarró también paganillas y demás, y ella lo indujeron a que empezara a adorar a otros dioses. Y luego dice Dios acerca de esto, aún antes de que Salomón pecara, dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Hay quienes simplemente los castigan y ya los desechan. A ti y a mí no. A los que hemos aceptado, entrado en ese pacto, en esa relación, el Señor nos castiga
Y no porque sabe que vamos a volver. Al final de cuentas, Salomón volvió ya todo arrepentido. De hecho, el último libro, Eclesiastés, habla de toda la inutilidad de su vida, todos los proyectos que hizo, es como que vanidad de vanidades. Y termina con la moraleja: el obedecer a los mandamientos de Dios es el todo del hombre. Así como que al final se define. Pero si entiendes la dinámica, Dios sabe eso y te trata como hijo. Y ese aspecto de la misericordia de Dios es lo más notorio en toda la Biblia. Más que el juicio incluso. El juicio es así asombroso y es remarcable y es importante. Pero la misericordia de Dios, fíjate cómo lo pone Isaías 61:2. Si sabes que Jesús fue enviado a proclamar el año de ¿qué? Agradable de Dios, el año de la misericordia de Dios. Dice, a pregonar el año del favor de Él y el día de venganza de nuestro Dios. Fíjate la diferencia. ¿Cuánto dura el día, la misericordia de Dios? Año. ¿Y el juicio y el castigo? Un día. Gracias a Dios que es así. Tenemos un Padre asombroso. Por eso ves en el Antiguo Testamento Dios sumamente paciente con Israel. Pecaban, se apartaban, castigo. Se arrepentían y Dios, ok. Vez tras vez lo mismo, órale. Dios dándole misericordia, paciencia, hasta que ya estaban así que ya no se querían arrepentir ni por nada, castigo. Y aún así los dejaba vivos. De hecho dice Isaías que si no nos hubieras dejado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra, destruidos por completo. Pero aún así los dejaba vivos y en su castigo dejaba que sus captores y demás los estaban bien. Por la misericordia de Dios. ¿Qué es eso? Y el fin de la misericordia de Dios es esto: darte la oportunidad de que no seas destruido, sino que recibas su amor. Todos los hermosos planes que Dios tiene para ti y para mí. Qué bello, ¿no? Y lo interesante del caso es que si hemos recibido la misericordia de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a ella. Se te obliga a que seas misericordioso. Lento para la ira. Perdonador. O sea, quitar el castigo. Y también incluso que cortes el castigo. Dice Lucas 6:36: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si tú y yo, como cristianos, hemos recibido la misericordia de Dios, se espera que vivas de acuerdo a ella, que lo otorgues, que seas un representante de la misericordia de Dios. Tal vez hay alguien que no has otorgado misericordia en tu vida. Aguas. Si tú cierras la llave de la misericordia, a otros se te cierra a ti. Y te salvas. Vamos a ponernos a cuenta, tal vez el Señor quiera enseñarte algo que no, recordarte algo que no has hecho en cuanto a eso. Tal vez hay una persona que no has perdonado. Tal vez has tenido una problemática de, has sido rápido para la ira. Te enojas, si no aplazas. No has ido a tratar de persuadir a la persona que pecó contra ti a que vuelvas de sus malos caminos. ¿Es algo que Jesús ordenó? Dice la Biblia que si tu hermano peca contra ti, vayas y le hagas ver eso. ¿Por qué? Porque es el principio de misericordia. Así como Dios envió profetas, maestros, para que volvieran a su pueblo, para que volvieran de sus malos caminos, Dios te pide a ti que si tu hermano peca contra ti, vayas y se lo hagas ver. Y seas misericordioso y compasivo, y no lo juzgues ni lo condenes a la primera, sino que le des la oportunidad de restaurarse. Que seamos misericordiosos en nuestro caminar. ¿Oramos? Señor Todopoderoso, damos tantas gracias, Señor, porque podemos ver en ti a un Dios misericordioso, un Dios que nos otorga gracia y misericordia, aun cuando pareciera que no lo merecemos, Señor. Has sido tan bueno con nosotros, Señor, nosotros siendo tan malos. Señor, pero tu bondad, tu misericordia no ha sido en vano en nuestras vidas. Por ahí estamos perdidamente enamorados de ti, Señor. Padre, pero no solamente que ese amor fluya de nosotros hacia ti, sino que también fluya de nuestros hermanos, Señor. Que podamos mostrar ese amor, esa misericordia que tú nos das, Señor, a nuestro prójimo.
Que cuando alguien pega contra nosotros, cuando alguien cae, no seamos rápidos para juzgarlos y condenarlos, Señor, sino que busquemos su restauración así como tú la buscas de nosotros, Señor. Que cuando alguien peca, que podamos perdonar, Señor, así como tú nos perdonas, Señor. Y que aún el castigo, que cuando llegue el tiempo de aplicarlo, Señor, seamos compasivos, Señor. Que nunca cerremos esa llave de misericordia a nosotros, Señor, para que esa llave no se cierre sobre nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido desalmados, si hemos sido estrictos en nuestro juicio, Señor, con otros. Si hemos condenado a otros con facilidad, perdónanos, Señor. Queremos alcanzar misericordia, Señor, porque sabemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.